se conoce con el término de Iglesia husita al movimiento reformador y revolucionario surgido en Bohemia a principios del siglo XV. El nombre procede del teólogo Jan Hus, quien vivió de 1369 a 1415. Fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la Reforma protestante. Durante su vida y tiempo como filósofo, Hus desarrolló varias doctrinas y críticas hacia la Iglesia. Algunas son las siguientes. Hus pedía un mayor nivel de moralidad entre el sacerdocio. Esto es porque los abusos financieros, la inmoralidad sexual y la embriaguez eran comunes entre los sacerdotes de Europa. Hus pedía la predicación y la lectura de la Biblia en el idioma común y que todos los cristianos recibieran la plena comunión, pues los laicos solo recibían el pan durante la comunión y solo los sacerdotes podían recibir el vino. Hus se oponía a la venta de indulgencias. Las indulgencias eran documentos de perdón personal del Papa que se vendían a veces a precios exorbitantes para recaudar fondos para las cruzadas. Hus también se opuso a la doctrina relativamente nueva para el momento de la infalibilidad papal cuando los decretos papales contradecían a la Biblia. Hus también nos dice que la Iglesia romana tiene un rol eminente, pero no es la verdadera Iglesia de Cristo, ya que, bajo las enseñanzas de Hus, solo Cristo era la cabeza de la Iglesia. Las críticas importantes de Hus es que el Papa, con su corrupción, sus muchos pecados y las malas enseñanzas que daba a las personas, era la encarnación del anticristo. Las críticas de Hus, como la anteriormente mencionada, se dirigen principalmente al antipapa Juan XXIII. La manifestación pública de Hus causó el recelo de los predicadores enviados por el antipapa. Este recelo se debía mayormente a que su mayor interés era el dinero y poco el explicar bien el significado de las indulgencias a los fieles. Una de las primeras manifestaciones del impacto de las predicaciones y críticas de Jan Hus fue cuando por las calles de Praga se llevó a cabo una procesión de dos imágenes, una del Papa vestido con ornamentos pontificales riquísimos y otra de Jesucristo con vestidos pobres y cargando una cruz. Esta procesión logró juntar un grupo de manifestantes, de los cuales 3 se entrometieron con los predicadores para intentar detener la procesión. Estos 3 manifestantes fueron ejecutados por meterse contra los predicadores del antipapa Juan XXIII. Sin embargo, los bohemios los veneraron como mártires. Pero Hus fue culpado de dicha manifestación gracias a sus predicaciones y, como consecuencia, excomulgado. La excomunión le prohibía a Hus celebrar la misa y predicar, pero éste no hizo caso y transgredió la prohibición, por lo que fue detenido el 28 de noviembre de 1414 en casa de un capitular y encarcelado en un edificio del convento de los dominicos. Después de meses de encarcelamiento, en junio de 1415, Hus fue sometido a interrogatorio en el refectorio del convento. El concilio le exigía que se retractara y abjurara públicamente de su doctrina. Hus se negó a retractarse, y en julio de 1415 fue condenado por herejía, degradado del rango sacerdotal y abandonado en manos del brazo secular. El emperador Sigismundo le acusó de traición y le condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia ese mismo día. La muerte de Hus fue sentida en Bohemia como una ofensa a la nación, lo cual desencadenó una revuelta terrible por parte de sus seguidores, los husitas. En algunas parroquias, los sacerdotes que no compartían las doctrinas de Hus fueron expulsados. Incluso el arzobispo de Praga fue objeto de amenazas. Algunos nobles de la región enviaron una carta al concilio de Constanza en el que declaraban a Hus como héroe nacional y rebatían las acusaciones contra él.
Aseguraban además que lo de una supuesta herejía bohemia era una mentira y una invención del infierno. Los husitas se dividieron en dos facciones, pues poco antes de su muerte, Hus había aceptado una doctrina que sus seguidores adoptaron durante su ausencia en Praga. Esta doctrina era conocida como utraquismo, en la que era obligado para sus creyentes el recibir la comunión bajo las dos especies. La otra facción que se generaría a la hora de la división estaría conformada por los reformadores más radicales que se negaban a reconocer cualquier autoridad del tipo que fuera, deseando vivir exclusivamente según las leyes de la Biblia. Esta facción fueron conocidos como los taboristas, por ser de la ciudad de Tabor. El movimiento husita asumió un carácter revolucionario desde el momento en que ya Hus fue ajusticiado en Constanza en julio de 1415. Los caballeros y nobles de Bohemia, que estaban a favor de la reforma de la Iglesia, enviaron al Concilio de Constanza en septiembre de 1415 una protesta conocida como la Protestatio Bohemorum, condenando la ejecución de Hus con las palabras más duras. La retaliación del emperador Segismundo fue enviar cartas a Bohemia, declarando que aniquilaría de inmediato a todos los husitas, lo que enfureció aún más al pueblo. Las acciones del emperador Segismundo contra Jan Hus desató un levantamiento, y sería el 30 de julio de 1419 que tendría lugar la primera defenestración de Praga, cuando los husitas entraron violentamente en el ayuntamiento y echaron por la ventana a varios concejales. Durante los siguientes días, masas de husitas se adueñaron de iglesias y conventos en Praga, destruyéndolos. Este levantamiento duraría varias semanas, y como consecuencia, los husitas no reconocerían a Segismundo como emperador. Eventualmente, los husitas se dirigieron a Pilsen, que era un centro del movimiento husita. Pilsen se convirtió así en el blanco de la Alianza Católica, encabezada por la nobleza de Bohemia Occidental. En diciembre de 1419 se produjo el primer encuentro militar en las cercanías de Pilsen, entre tropas reales católicas y un pequeño destacamento de husitas, los cuales se llevarían la victoria. La bula del Papa Martín V del 1 de marzo de 1420 dio lugar a una auténtica cruzada contra los herejes checos. A finales de marzo, tropas católicas atacaron a un destacamento de husitas en la batalla de Sudomer. Sin embargo, en abril los taboristas conquistaron Písek, Strakonitz y Prakatitz y destruyeron los conventos de Nepomuceno y Zlata Corona. Los utraquistas se hicieron con el poder en Praga, y la llegada de su comandante, Vicente de Wartenberg, reforzó aún más la voluntad para resistir de los husitas. La defensa husita durante el resto del conflicto fue muy fuerte, obligando a las fuerzas cruzadas a asediar el castillo de Praga, Vyšehrad y la ciudad de Tabor. Únicamente el asedio de Tabor sería exitoso, pero este sería un golpe bastante grande a la moral husita, pues no únicamente se trataba de una locación importante, sino también del centro de los taboristas. Toda la población de Tabor sería masacrada por los cruzados. La Segunda Cruzada de 1421 también fracasó en detener la rebelión. El castillo de Ostro, al sur de Moravia, que los husitas llamaban el Nuevo Tabor, se convirtió en el centro militar del movimiento en esta región. Desde aquí, atacaron por sorpresa al convento de Velerad y lo incendiaron. Ese mismo año, el obispo de Olomouc intentó recuperarlo con la ayuda de refuerzos austriacos, pero no lo consiguió. La Tercera Cruzada terminó en enero de 1422, después de que las tropas católicas imperiales fueran derrotadas en las batallas de Kutná Hora y Havlíčkův Brod. El Papa Martín V urgía para que se realizara otra cruzada, y se entregó el mando supremo al cardenal Enrique de Beaufort, obispo de Winchester. El partido católico reunió un gran ejército,
al parecer de 80.000 hombres, entre los que había miles de arqueros ingleses. Este ejército se dirigió desde el Alto Palatinado hacia Bohemia. Las tropas católicas sufrieron una derrota contundente en la batalla de Tachov, el 4 de agosto de 1427, cerca de la ciudad de Stríbro. El cardenal Beaufort y el resto del ejército tuvieron dificultades al huir hacia el oeste, cruzando el bosque de Bohemia. El conde Juan del Palatinado logró al menos aniquilar en Thyssenreuth a un contingente de mercenarios husitas que iban en su persecución. A partir de 1428, Procopio el Calvo comenzó a hostigar los bastiones católicos, devastando la Baja Austria y partes de Silesia. En 1429 hubo una incursión a Lusacia. Las casas regentes de Wettin y Hohenzollern acordaron en Plo, el 25 de julio de 1429, formar una alianza contra los husitas, pero 3 meses después los husitas incendiaron Alten-Dresden, actualmente un barrio de la ciudad de Dresden. Entraron por el valle del río Mulde hacia Vogtland, conquistando Altenburg, Plauen, Oelsnitz y Auerbach. En 1430 hicieron incursiones incluso por Brandeburgo y Alta Franconia. Y en 1431 llegaron hasta Eslovaquia Occidental. Durante los 2 años siguientes, los husitas realizaron incursiones a la Alta Silesia, la Eslovaquia Occidental, Lusacia, la Baja Silesia, Brandeburgo y Nova Marcha, en Polonia hasta Gdansk. Dado que las tropas imperiales no conseguían ninguna victoria decisiva contra los husitas, se llevaron negociaciones entre 1431 y 1433. Las actividades husitas culminaron el 30 de noviembre de 1433 con los acuerdos llamados Compacta de Praga, que fueron aprobados por el concilio y los checos. En el curso de las negociaciones, los utraquistas, el ala moderada de los husitas, volvieron al seno de la iglesia y se aliaron incluso con las tropas imperiales en contra de los radicales taboristas. Estos fueron derrotados decisivamente en la batalla de Lipany el 30 de mayo de 1434. A consecuencia de un error táctico, la batalla derivó a una matanza, en la que los vencedores liquidaron a los prisioneros, extinguiendo prácticamente a los taboristas. Una parte del ejército vencido se pasó al bando de los moderados. Otros taboritas se enrolaron como mercenarios en ejércitos extranjeros. Durante el verano de 1434 comenzaron por fin las negociaciones entre ambos bandos en Brno sobre los acuerdos logrados en Praga en 1433 y sobre las condiciones en que Segismundo podría ser reconocido como rey de Bohemia. En la dieta regional de Jihlava, celebrado el 5 de julio, los husitas aceptaron los compactata del concilio de Basilea y tuvieron que reconocer a Segismundo como rey de Bohemia, quien hizo una entrada triunfal en Praga el 23 de agosto de 1436, dando fin a 13 años de revuelta y guerra.